del tribunal, gracias a todos por asistir a esta presentación de esta tesis que se titula Coding Techniques for Distributed Storage. Esta tesis ha sido hecha en el Departamento de Ingeniería de la Información y las Comunicaciones, aquí en la Universitat Autònoma de Barcelona, bajo la dirección de los doctores Jaume Pujol y Mercè Villanueva. Bien, esta presentación va a constar de cinco puntos. Primero de todo vamos a ver las motivaciones que nos han llevado a hacer este trabajo. Luego vamos a continuar con las bases teóricas que nos tienen que permitir entender las dos aportaciones científicas que vamos a hacer, que son los Quasi-Cyclic Flexible Regenerating Codes y el modelo de RACS. Y finalmente vamos a ver algunas conclusiones y posibilidades de investigación futura. Bien, vamos a empezar con las motivaciones. Y es que los humanos siempre hemos tenido un deseo de expresarnos, y cuando esta expresión queremos que perdure en el tiempo, debemos representarla. Y para representarla necesitamos tres elementos. Por una parte, la información que queremos representar; por otra parte, la técnica y las herramientas asociadas a esta técnica, como podrían ser los pinceles, la pintura o una cámara fotográfica; y finalmente el dispositivo donde vamos a almacenar esta información, que podría ser pues, desde una roca, un lienzo o una tarjeta de memoria. Y sobre este tercer punto, sobre el dispositivo, hay un hecho irrevocable, que es que cualquier dispositivo de almacenaje se destruye con el tiempo. Es por este motivo que las pinturas antiguas deben ser restauradas o que los datos digitales deben ser replicados fuera de las tarjetas de memoria para salvar posibles pérdidas. Precisamente esto, de lo que hablamos, copiar los datos en un dispositivo diferente, es lo que conocemos popularmente como backup. Esta nueva copia de los datos, de la información, no podemos llamarle información, puesto que no nos está aportando nada nuevo con respecto a lo que ya había, y le vamos a llamar redundancia. Vamos a ver la gran fotografía, la Big Picture del almacenamiento digital de información. En 2002 la humanidad empezó a almacenar más información en dispositivos digitales que en dispositivos analógicos. Ya en 2007 la International Data Corp hizo un gran estudio en el que se dijo que era ese el primer año en que la cantidad de datos que se estaba creando, capturando o replicando excedía por primera vez la capacidad de almacenaje mundial, es decir, creábamos más datos que los que podíamos almacenar. En este mismo año se calculó que esta cantidad de almacenaje mundial correspondía a 295 exabytes, que si los ponemos en CDs uno encima del otro nos darían para llegar desde la Tierra a la Luna. Y se calculó que la cantidad de datos iba a estar doblándose más o menos cada 3 años. Esto ya se ha visto que no es así, puesto que el crecimiento ha sido exponencial. Bien, todo esto lleva a sociólogos, a historiadores, a antropólogos a decir que estamos en lo que conocemos como la era de la información. Y en esta era de la información hay una característica, que es que los usuarios quieren la información disponible desde cualquier lugar, fácilmente, instantáneamente y para siempre. Para llegar a esta característica, lo que estamos haciendo es poco a poco ceder la responsabilidad del almacenaje de datos a terceros. Estos terceros son aplicaciones, son webmails, son documentos online, son fotografías en el cloud. En general son compañías que se dedican a almacenar nuestros datos, y lo que hacen estas compañías es implementar lo que se conoce como Network Distributed Storage, sistemas de almacenamiento distribuidos en red. Y la primera de las grandes familias de los Network Distributed Storage Systems son los sistemas peer-to-peer. Son sistemas transversales donde yo tengo una información, la comparto con los usuarios, estos se la descargan, la comparten con más usuarios y se va replicando por la red. La otra grande familia es la que conocemos como data centers. Un data center es un edificio, normalmente propiedad de grandes compañías, como puede ser Google, Facebook o Yahoo, y tiene una serie de salas, y estas salas están llenas de unos armarios que se llaman racks. Estos racks contienen decenas de dispositivos de almacenaje, y el dispositivo de almacenaje por excelencia a día de hoy es el disco duro. Por lo tanto, estos racks van a contener decenas de discos duros. Cada data center está almacenando tiene del orden de millones de discos duros, y los discos duros, como cualquier dispositivo de almacenaje, tienen una probabilidad de fallo, y se calcula que la probabilidad de fallo anual de un disco duro en condiciones óptimas es de entre el 2 y el 4%. Esto quiere decir que cada año en un data center se pierden del orden de cientos de miles de discos duros. Vamos a definir la tolerancia a fallos de un Network Distributed Storage System como el número de discos duros que puedo permitir perder sin perder la información que hay almacenada en estos discos duros.
¿Y cómo puedo perder discos duros sin perder la información que hay en ellos? Pues porque he añadido redundancia, pero puedo añadir redundancia de diversas maneras. Una manera, por ejemplo, es hacer backups. Yo tengo dos ficheros, A y B, les hago un backup de cada uno, tengo dos copias de A, dos copias de B en dispositivos diferentes, y esto es un One Fault Tolerance System, un sistema de tolerancia a falladas 1. Sin embargo, yo puedo añadir redundancia usando, por ejemplo, una XOR. Puedo coger el fichero A, el fichero B, hacer una XOR de bits, almacenar esta XOR de A y B, y finalmente esto también es un One Fault Tolerance System, y sin embargo ha añadido la mitad de redundancia con respecto al sistema de replicación. Bien, los objetivos de esta tesis van a ser tres. Primero de todo vamos a estudiar la aplicación de los códigos en los Network Distributed Storage Systems y nos vamos a centrar en las problemáticas que genera esta aplicación. Una vez hayamos visto las problemáticas que genera esta aplicación, vamos a intentar crear una nueva familia de códigos que mejore algunas de las soluciones actuales en al menos alguno de los principales parámetros de un Network Distributed Storage System. Y finalmente vamos a ver cómo modelos específicos pueden aportarnos, pues modelar topologías concretas, como puede ser la de un data center, de manera que hagamos modelos más eficientes y que nos permitan representar mejor estas topologías más específicas. Bien, vamos a entrar en el segundo punto de la presentación, que son las bases teóricas. Hemos hablado de Erasure Coding. El Erasure Coding se inscribe dentro de lo que conocemos como Coding Theory. Y la teoría de códigos, el objetivo principal de la teoría de códigos es corregir errores, y lo va a hacer añadiendo redundancia para una cierta información usando códigos. Bien, la teoría del códigos va a estar habitualmente basada, y en nuestro trabajo siempre va a ser así, en lo que conocemos como cuerpos finitos. Y vamos a denotar por FQ el cuerpo finito de Q elementos, donde Q es una potencia de un cierto número primo P. Entonces vamos a definir un código C como una aplicación de vectores de K coordenadas sobre FQ a vectores de N coordenadas sobre FQ, que vamos a llamar palabras código. Si vemos C como el conjunto de estas palabras código y C es un subespacio k-dimensional sobre el espacio creado por todos los vectores de longitud n sobre FQ, entonces vamos a llamar a C un código lineal sobre FQ de longitud n y dimensión k. Como es un subespacio lineal, lo podemos representar con una matriz generadora que va a tener k filas y n columnas, y las filas de la cual van a ser la base del subespacio C. Y también podemos definir la tasa de transmisión de este código como la cantidad de información sobre el conjunto total de datos, información y redundancia, es decir, como K sobre N. Bien, vamos a definir también la mínima distancia de Hamming de un código como la mínima distancia de Hamming entre cualquier dos palabras del código, donde la distancia de Hamming entre dos palabras del código es el número de coordenadas en las cuales dos palabras difieren, son diferentes. Si el código es lineal, esto además va a coincidir con el mínimo peso de Hamming de cualquier palabra, exceptuando la palabra 0, y donde el peso de Hamming es el número de coordenadas diferentes de 0. Entonces, una vez tenemos esta mínima distancia de Hamming, podemos decir que un código puede corregir errores, de manera que los errores son cambios de valor en los símbolos, y erasures, borrones, que son pues símbolos que han desaparecido, de manera que 2t más e sea más pequeña que la distancia mínima. Queremos pues tener una distancia mínima muy grande, porque una distancia mínima grande va a permitir corregir muchos errores y muchos borrones. Sin embargo, tenemos una cota máxima sobre la distancia, que es la cota de Singleton, que nos dice que la distancia debe ser más pequeña o igual que n menos k más 1. Vamos a decir que un código C es MDS, Maximum Distance Separable, si alcanza una distancia mínima igual a n menos k más 1. Y esto va a querer decir que este código puede corregir n menos k borrones de menos 1, y además que k coordenadas de una palabra código, de un código MDS, van a ser suficientes para recuperar la información. A partir de ahora vamos a hablar siempre de borrones, puesto que en un Network Distributed Storage System, cuando perdemos un disco duro, lo que se nos está produciendo es un borrón. Para ver qué son los array codes, primero tenemos que ver que es posible ver un cuerpo finito FQ a la T como una extensión de un subcuerpo FQ.
Y para hacer eso tenemos que ver cada elemento de fq a la t como un array de t elementos sobre fq. Lo podemos ver con el ejemplo del cuerpo finito de 4 elementos creado por el polinomio irreductible x al cuadrado más x más 1 con coeficientes sobre el cuerpo binario, que crea estos 4 elementos, el 0, el 1, el x y el x más 1, que se pueden representar con un array de 2 elementos sobre el cuerpo binario, el 0, 0, el 0, 1, el 1, 0 y el 1, 1. Vamos a definir pues un código array sobre fq a la t, de manera que cada elemento sobre este cuerpo fq a la t se va a poder representar y tratar como t coordenadas independientes sobre fq. Vamos a definir también un Network Distributed Storage System como un sistema de tolerancia a falladas de -1, donde va a haber n nodos en el sistema, donde un subconjunto k de estos n nodos van a contener suficiente información para recuperar el fichero. ¿Y cómo se relacionan los códigos lineales con los Network Distributed Storage Systems? Hemos visto que los parámetros que usamos son exactamente los mismos. Pues se relacionan porque si uno coge una palabra del código, de un código lineal, y almacena una coordenada en cada nodo, lo que se va a dar cuenta es que los parámetros de los Network Distributed Storage Systems y de los códigos lineales coinciden. Por ejemplo, podemos ver los dos códigos de antes. Este es el repetition code de longitud 4, dimensión 2 y distancia mínima 2, donde una coordenada es almacenada en cada uno de los nodos. Lo mismo para el parity check code de longitud 3, dimensión 2 y distancia mínima 2. Y ahora viene un nuevo problema que la teoría de códigos no ha estudiado hasta ahora, que es el problema de ver qué pasa cuando perdemos un nodo de este sistema. Cuando perdemos un nodo de este sistema, un Network Distributed Storage System lo que va a querer va a ser que entre un nuevo nodo en el sistema, sustituya el nodo que se ha perdido y vuelva a estabilizar el sistema. No quiere recuperar todos los datos de la palabra código, sino solo aquellos que se han perdido. Y lo quiere hacer de la manera más eficiente posible. Para definir este problema vamos a decir que alfa es la cantidad de datos almacenados en un nodo de almacenaje, que gamma es la cantidad de datos necesarios para reparar un nodo que ha fallado, y vamos a ver cuál es el repair problem. Bueno, en un repetition code o un esquema de replicación, si nos falla un nodo, por ejemplo esta copia de V1, el nuevo nodo solo tiene que conectarse a la otra copia de V1, descargarse la información y almacenarla, y el sistema vuelve a ser estable. Es decir, ha tenido que descargarse la misma cantidad de datos que almacenaba. En cambio, en un sistema de tipo MDS, lo que nos va a pasar es que si falla V1, el nuevo nodo va a tener que conectarse a los dos nodos restantes, a V2 y a V1 más V2, descargarse estas coordenadas, deshacer la combinación lineal o decodificar la palabra y finalmente quedarse con la información correspondiente a V1. Es decir, que ha tenido que descargarse el tamaño total del fichero M. Y además ha tenido que hacer una combinación lineal. Bien, vamos a definir para atacar este problema de reparación el repair degree, el grado de reparación. Y el grado de reparación lo vamos a definir desde el punto de vista de una coordenada, como a cuántas otras coordenadas, cuál es el mínimo de otras coordenadas a las cuales me tengo que conectar, descargarme información de ellas para regenerar la coordenada que se ha perdido. Si me cojo el máximo de todos estos repair degree locales, entonces voy a tener el repair degree del código C. Bueno, vamos a querer un repair degree bajo, porque un repair degree bajo va a implicar que me voy a descargar pocas coordenadas. Pero, ¿qué pasa si bajo el repair degree por debajo de k? Pues que en la cota de Singleton nos entra en juego un nuevo elemento que nos dice que cuando r es más pequeño que k, lo que pasa es que este elemento va a ser más grande que 1 y automáticamente la cota de Singleton se va a decrementar y va a producir que no podamos llegar nunca al punto MDS. Efectivamente, para un MDS vamos a requerir que el repair degree sea más grande o igual que la dimensión k. Vamos a ver la primera familia de soluciones que intenta atacar el repair problem y lo va a hacer disminuyendo el repair degree. Y lo que va a usar va a ser los códigos duales. Vamos a definir el código dual de un código C como aquel código que contiene todas las palabras ortogonales a cualquier palabra del código C. Es decir, contiene todas aquellas palabras que, multiplicadas por cualquier palabra del código C, dan el vector 0. Evidentemente, si sumo las coordenadas del vector 0, voy a obtener el valor 0.
Bien, pues sí, vamos a usar esta idea para corregir una coordenada que hemos perdido. Vamos a tener una palabra código C, vamos a almacenar cada una de las coordenadas en un nodo de almacenaje de nuestro Network Distributed Storage System, y lo que vamos a hacer va a ser que para reparar una coordenada que hemos perdido, vamos a coger un vector del código dual, vamos a descargarnos todas las otras coordenadas de nuestra palabra C, y vamos a multiplicar coordenada a coordenada, vamos a igualar a 0, vamos a tener una incógnita que es la C sub i que hemos perdido, y siempre que la omega i correspondiente al vector dual no sea 0, vamos a conseguir recuperar esta información. Sin embargo, he hablado de descargarnos todas las coordenadas de C, esto no tiene ningún sentido. En verdad no necesito todas las coordenadas de C, solo necesito aquellas coordenadas que se corresponden a coordenadas no 0 del vector del dual, es decir, el grado de reparación local de esta coordenada va a ser el peso de Hamming del vector omega menos un símbolos, menos 1 porque 1 ya hemos supuesto que es el i, es diferente de 0. Por lo tanto, el objetivo de un Locally Repairable Code va a ser encontrar tantos posibles vectores omega correspondientes al dual, de manera que el peso de estos vectores, el peso de Hamming de estos vectores, sea menor que k, porque eso nos va a permitir bajar el repair problem. ¿Cuál es el problema? Estamos bajando el repair degree, esto implica automáticamente que perdemos la propiedad MDS y por lo tanto que no cualquier k coordenadas, no cualquier k nodos del sistema van a poder reconstruir el fichero. ¿Y qué podemos hacer para permitir que cualquier k nodos del sistema regeneren o recuperen el fichero y a la vez ataquemos el repair problem? Pues a definir lo que llamamos information flow graph. Un information flow graph es un grafo que representa un flujo entre una fuente y uno o varios destinos. El máximo flujo de este grafo va a estar marcado por el mincut sobre el mismo grafo, donde el mincut es el mínimo número de aristas que tengo que quitar del grafo para aislar la fuente del o los destinos. Esto me da un máximo flujo teórico. Puedo usar una técnica que se llama network coding, que es una técnica de codificación en red que me permite hacer combinaciones lineales en los nodos del grafo de manera que pueda llegar a alcanzar este máximo flujo teórico. Bien, lo podemos ver con un ejemplo. Tenemos la red Butterfly, donde tenemos dos destinos, W5 y W6, una fuente S, el mincut de este grafo es 2, por lo tanto deberíamos ser capaces de poder enviar dos símbolos a la vez a los dos destinos. Sin embargo, W3 tiene que elegir si bien va a mandar A o bien va a mandar B a W4, y su elección, si manda A, va a hacer que W5 no obtenga B y por lo tanto no obtenga toda la información, o si elige B, va a hacer que W6 no obtenga A y por lo tanto no obtenga toda la información. Sin embargo, si W3 puede hacer una combinación lineal, va a hacer que ambos destinos reciban toda la información. Bien, pues lo que dice Dimakis en su primer artículo en 2010, lo que dice es puedo representar un Network Distributed Storage System como un grafo de flujo, y lo que voy a hacer es considerar que mi fichero es una fuente de datos que almacena datos en n nodos de almacenaje, cada uno de ellos almacena alfa bits cada uno. Eso quiere decir que voy a representar un nodo como una pareja de vértices unidos por una arista de peso alfa. Bien, ahora cuando pierdo un nodo del sistema, hay un nuevo nodo que entra para regenerar este que se ha perdido, y lo que va a hacer es conectarse a R repair degree, pero también en este caso vamos a hablar de helper nodes, se conecta a R helper nodes, se descarga beta datos de cada uno y finalmente almacena alfa. Falla un segundo nodo, pasa exactamente lo mismo. Finalmente, un data collector, un usuario, se conecta a K de estos nodos y quiere recuperar el fichero. ¿Y qué quiere decir que pueda recuperar el fichero? Pues que el flujo entre la fuente y el destino, entre S y el usuario, sea mayor o igual que el tamaño total del fichero M. Pero un usuario, un data collector, se puede conectar a cualquier k-nodos, y eso implica que podemos tener varios mincuts. ¿Cuál es el mínimo de estos mincuts? Pues Dimakis demuestra que el mínimo de estos mincuts se consigue cuando el data collector se conecta a cualquier k-nodos que ya han fallado. Y en este caso lo que se obtiene es esta ecuación de aquí, que conceptualmente y para encontrarla lo que tendríamos que hacer es ver que el data collector tiene k aristas entrantes. Para cada una de estas tenemos que decidir si bien vamos a cortar el income
del nodo correspondiente o bien vamos a cortar alfa, vamos a cortar el mínimo de los dos. Para la siguiente arista vamos a hacer lo mismo, vamos a decidir si cortamos estos dos beta o cortamos alfa. Este beta ya no lo consideramos porque lo hemos cortado o bien por aquí o bien por aquí. Por lo tanto, finalmente obtenemos esta suma de k mínimos. Una vez tenemos esta ecuación del mincut, podemos usar técnicas de optimización lineal que nos permiten dar una función que minimiza alfa, el almacenaje por nodo, y gamma, la cantidad de nodos necesarios para reparar un nodo. Y cuando tenemos esta función, que está partida a trozos, además nos da unos puntos. Nos van a interesar los dos puntos extremos. El MSR, el Minimum Storage Regenerating Point, es aquel que tiene un valor alfa, un valor de almacenaje por nodo mínimo absoluto, y un gamma mínimo relativo a que alfa tenga este valor mínimo absoluto. El MBR Point, el Minimum Bandwidth Regenerating Point, corresponde a aquel valor en que gamma tiene un valor absoluto mínimo y alfa tiene el valor mínimo relativo a que gamma tiene este valor absoluto mínimo. Y coincide que es cuando alfa es igual a gamma. Tiene sentido, me descargo exactamente la misma cantidad de información que almaceno. Lo vemos en una gráfica para unos puntos concretos. Aquí tendríamos el Minimum Storage Regenerating Point y aquí tendríamos el Minimum Bandwidth Regenerating Point, donde gamma es mínima. Bien, pues Dimakis dice, tengo una cota teórica, ahora quiero alcanzar esta cota. Y lo que presenta son los regenerating codes. Un regenerating code es un código array sobre fq a la t, donde n es la longitud del código y además el número de nodos en el sistema, k es la dimensión del código y además k nodos van a poder reconstruir el fichero, y r es el repair degree, o r helper nodes son suficientes para regenerar a uno que ha fallado. Además, vamos a imponer que d, la distancia mínima, sea n menos k más 1. Queremos obtener esta propiedad MDS. Bien, efectivamente cualquier k nodos van a ser suficientes para recuperar el fichero, y la regeneración de un nodo tiene que requerir menos ancho de banda que el tamaño total del fichero, puesto que si no, no estaríamos mejorando en nada un código MDS. Bien, este es el primer código regenerating que se propone. Tenemos una fuente de datos, lo dividimos en dos coordenadas sobre f3 al cuadrado, cada una de ellas la representamos como un array de dos elementos sobre f3, almacenamos estas coordenadas, creamos una cierta redundancia para estas coordenadas, de manera que si un usuario se conecta a cualquier dos nodos de este sistema, vaya a ser capaz de recuperar la información. Cuando un nuevo nodo entra en el sistema porque uno se ha perdido, lo que va a hacer es conectarse a R helper nodes, cada uno de ellos va a hacer una combinación lineal sobre sus coordenadas en el finito base, va a mandar esta combinación lineal, está haciendo network coding al nuevo nodo, que va a deshacer estas combinaciones lineales y se va a quedar con una información equivalente a la que se ha perdido. Si la información es exactamente igual que la que se había perdido, vamos a hablar de exact repair. Si la información es equivalente a la que se había perdido, vamos a hablar de functional repair, donde equivalente entendemos que continúa manteniendo las mismas propiedades el sistema que se le pedía. Si los nuevos nodos, los helper nodes, y el nuevo nodo ha tenido que hacer combinaciones lineales, como este es el caso, estamos hablando de coded repair. Si en cambio podemos descargarnos directamente coordenadas y almacenarlas, vamos a hablar de un coded repair. Bien, hemos hablado de regenerating codes, hemos hablado de locally repairable codes, hemos visto que la principal diferencia es que en los regenerating codes cualquier k nodos pueden recuperar el fichero, eso quiere decir que el repair degree es mayor o igual que k, y en cambio en los locally repairable codes esto venía dado por algún conjunto de nodos y r era menor que k. Pero hay una imposición muy fuerte, una condición muy fuerte sobre los regenerating codes, que es el hecho que cualquier r helper nodes deben ser capaces de regenerar un nodo que ha fallado. Sin embargo, en los locally repairable codes teníamos que estos r helper nodes venían dados por la palabra del código dual, el número de coordenadas no cero de la palabra del código dual. Bien, pues ¿qué pasa si cogemos un regenerating code y flexibilizamos este parámetro r y permitimos que no sea cualquier subconjunto r de helper nodes, sino algún subconjunto r de helper nodes? Entonces tenemos un flexible, lo que nosotros vamos a llamar un flexible regenerating code. Bien, vamos a entrar en la primera de las aportaciones científicas que hacemos al estado del arte, los quasi-cyclic flexible regenerating codes.
Y para hacerlo, la idea que vamos a tener en todo momento va a ser disminuir la complejidad computacional tanto de la decodificación como de la regeneración, especialmente en el punto MSR, que es aquel que es más complicado de llegar a bajar esta complejidad computacional. Bien, pues vamos a definir un quasi-cyclic flexible MSR code como un código array de longitud 2K, de dimensión K, sobre FQ al cuadrado. Va a estar construido a partir de unos elementos no 0, Z1 a ZK sobre FQ. Además, toda la codificación y la decodificación la vamos a ver sobre FQ y no sobre FQ al cuadrado. Bien, entonces podemos ver un vector de información de K coordenadas sobre FQ al cuadrado como un vector en verdad de 2K coordenadas sobre FQ, pero como 2K es igual a n, vamos a verlo como un vector de n coordenadas. Una vez tenemos este vector, podemos codificarlo mediante los coeficientes Z1 a ZK, multiplicando la información por estos coeficientes siguiendo un esquema circular. Lo podemos ver quizá mejor con la matriz generadora. Tenemos la matriz generadora en nuestro código, va a contener una matriz identidad de n por n sobre FQ, concatenada con una matriz circular de n por n también sobre FQ, que va a contener los coeficientes Z1 a ZK shiftados una posición en cada columna o cada fila, depende cómo uno lo quiera ver. Una vez tenemos esta matriz F, que recuerda a la matriz de un código cuasicíclico, por eso viene el nombre de estos códigos, podemos codificar el vector V multiplicándolo por la matriz F y obtener C, que va a tener 2n coordenadas, n de información y n de redundancia. Bien, tenemos 2n coordenadas, tenemos n nodos, tenemos que almacenar 2 coordenadas por nodo. ¿Y qué coordenadas vamos a almacenar? Pues lo que vamos a hacer es que cada nodo va a almacenar una coordenada de información con una de redundancia, es decir, el nodo 1 va a almacenar la primera de información con la primera de redundancia y así sucesivamente. Bien, ahora vamos a perder un nodo del sistema, ¿y qué es lo que pasa? Pues que podemos regenerar de forma exacta este nodo conectándonos al anterior nodo de la lista, al nodo 1, descargándonos ROSUB1, conectándonos a las siguientes K nodos de la lista, descargándonos V3, V4 y V5, y con estas 4 coordenadas y 2 operaciones lineales vamos a ser capaces de obtener V2 y de obtener RO2. Hemos hecho pues una regeneración exacta y hemos hecho una regeneración que no podemos decir que es un codet, puesto que el nodo 2 ha hecho 2 operaciones lineales, es verdad, sobre un sistema cíclico que es bastante simple de implementar, pero sin embargo sí que podemos hablar de un codet en los helper nodes. Los helper nodes no han tenido que hacer ninguna operación lineal. Además, una de las condiciones que imponíamos es que estos códigos fueran óptimos en el punto MSR, que daba Dimakis con su función threshold, y es así, para R, para un grado de reparación igual a K más 1, es de hecho K más 1 son los nodos a los cuales nos estamos conectando, este código es óptimo para el punto MSR. Bien, hay otra condición que tenemos que satisfacer, que es que un usuario se puede conectar a cualquier K-nodos de este sistema y debe ser capaz de reconstruir el fichero. ¿Y cómo representamos la conexión de un usuario a K-nodos de este sistema? Pues vamos a decir que un usuario lo que va a seleccionar son K índices entre 1 y n, y estos K índices van a marcar los nodos a los cuales se va a conectar. Bien, cada uno de estos nodos tiene 2 coordenadas y podemos representar cada una de las coordenadas de un código, de un nodo, como una columna de la matriz identidad y una columna de la matriz circular. Por lo tanto, una conexión de un usuario se puede representar con una matriz que vamos a decir F sobre S, que contiene todas las columnas de la identidad, K columnas de la identidad y K columnas de la redundancia. Esto obtenemos una matriz de 2K por 2K de n por n, una matriz cuadrada. ¿Y qué quiere decir que el usuario sea capaz de reconstruir el fichero? Pues que esta matriz sea de rango máximo. Hemos demostrado en la tesis que para un cuerpo finito suficientemente grande existen coeficientes Z1 a ZK que hacen que cualquier F sobre S de un código cuasicíclico sea de rango máximo y por lo tanto un usuario pueda siempre reconstruir el fichero. Bien, ahora vamos a entrar a explicar lo que son, cómo extendemos estos códigos en el punto MSR al punto de mínimo ancho de banda. Y para hacerlo
vamos a usar una técnica que usó Kumar en 2011, y lo que dijo Kumar fue: yo puedo coger una palabra de un código MDS y puedo almacenar varias coordenadas por nodo, de manera que voy a repetir coordenadas. Por ejemplo, C1 está repetida en el nodo 1 y el nodo 2, C2 en el nodo 1 y el nodo 3, etcétera, etcétera. De manera que cada nodo va a compartir una coordenada con otro nodo del sistema. Cuando un nodo se pierde, lo único que tiene que hacer es ir a este grafo, mirar qué coordenadas comparte con los otros nodos, descargárselas, almacenarlas y regenerar el nodo de forma exacta y de forma uncoded. Además, Kumar se dio cuenta que este sistema alcanzaba el mínimo, la cota mínima para el punto MBR. Pues nosotros lo que hemos hecho es usar la misma idea. Vamos a considerar cada nodo de nuestro cuasicíclico MSR como una coordenada de una palabra código MDS, y vamos a almacenar más de una coordenada por nodo, pero no vamos a usar un grafo completo siempre, sino que vamos a permitir que almacenar pues entre 2 o más coordenadas. Bien, de manera que, por ejemplo, en este caso, el primer nodo almacena la primera coordenada y la segunda coordenada, que comparte con el segundo nodo, esta de aquí, y con el nodo número 6, esta de aquí. Bien, cuando se pierde el nodo 1, simplemente tiene que conectarse al nodo 2 y al nodo 6, descargarse esta coordenada sobre fq al cuadrado y regenerar de forma exacta y de forma uncoded el nodo que se ha perdido. Bien, y cuando uno va construyendo estos códigos del punto de mínimo ancho de banda, y ahora diré por qué hablo de mínimo ancho de banda y no de MBR, a partir de los MSR cuasicíclicos correspondientes, y va comparando la cota de Dimakis para los Regenerating Codes en el punto MBR con esta nueva cota que se produce, se da cuenta que para algunos parámetros lo que nos pasa es que esta nueva construcción alcanza valores más pequeños que la cota mínima dada para el punto MBR. ¿Y cómo puede ser esto? ¿Por qué estamos rompiendo esta cota mínima para el punto MBR? Pues porque hemos cambiado el problema, hemos flexibilizado esta R y esto ha hecho cambiar el problema. Hemos creado un problema nuevo que nos permite llegar un poco más lejos. Bien, vamos a entrar en la segunda de las aportaciones científicas de este trabajo, que es el modelo de RAGS. Bien, Akalaji dijo que podíamos representar un sistema no homogéneo sobre beta. ¿Qué quiere decir un modelo no homogéneo sobre beta? Hasta ahora hemos hablado de que todos los nodos almacenaban la misma cantidad de información alfa y cada helper node pasaba la misma cantidad de información beta. Akalaji lo que dice es qué pasa cuando beta no es igual. Entonces lo que hace para simplificar es coger solo dos subconjuntos de nodos y uno lo va a llamar el subconjunto de nodos baratos, puesto que descargarnos datos de estos nodos va a salir muy barato, y el otro le va a llamar el caro, es decir, que descargarnos datos de estos nodos va a salir muy caro. De manera que puedo representar lo que aporta cada uno de los helper nodes barato como beta c y cada uno de los helper nodes caro como beta e, y voy a querer, para minimizar mi función coste, que beta c sea una función de beta e por un cierto coeficiente tau más grande o igual que 1. Quiero descargarme más de los baratos que de los caros. Puedo representar entonces gamma como el número de helper nodes baratos por lo que aporta cada uno de ellos, más el número de helper nodes caros por lo que aporta cada uno de ellos. Y quiero remarcar que un nodo va a ser caro o barato independientemente al nodo al que esté ayudando. Y esto lo voy a remarcar porque lo quiero contraponer al modelo que vamos a presentar, y lo que queremos presentar es el modelo que represente un data center. Y para representar un data center, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando mandamos información a un nodo de nuestro mismo rack, entonces el coste es muy barato, casi negligible. En cambio, cuando tenemos que ir a buscar información de un nodo de otro rack, este coste se multiplica típicamente por 10. Si ya además tenemos que irnos a otro data center, entonces este coste se vuelve a multiplicar por 10. Efectivamente, este modelo no es el mismo que el que proponía Akalaji, puesto que los costes son dinámicos, dependen del nodo que está fallando. Bien, lo que vamos a hacer es decir que N1 y N2 son el número de nodos del rack 1 y del rack 2. Vamos a simplificar a dos racks, todo que en la tesis hemos generalizado a cualquier número de racks por vamos a definir RC1 como el número de nodos del rack 1 que ayudan a un nodo del rack 1 y RC2 como el número de nodos del rack 2 que ayudan a un nodo del rack 2.
Lo mismo para R1, R1 va a ser el número de nodos del rack 2 que ayudan a un nodo del rack 1, y R2 va a ser el número de nodos del rack 1 que ayudan a un nodo del rack 2. Finalmente, todos los nodos tienen el mismo grado de reparación, sean del rack que sean. Lo vamos a ver quizá mejor con un ejemplo. Tenemos 6 nodos en 2 racks, 3 en cada rack, y ahora falla el primer nodo del primer rack, y bien se conecta a RC1 igual a 1 nodos del primer rack que le pasan beta C. En cambio hay RE1 igual a 3 nodos del segundo rack que me pasan BE cada uno, beta E cada uno. Falla el segundo nodo del primer rack, exactamente lo mismo, beta C es 1, beta E es 3. Bien, ahora falla el primer nodo del segundo rack. ¿Qué pasa? Que automáticamente los nodos del segundo rack pasan a aportar beta C cada uno, mientras que los nodos del primer rack pasan a aportar beta E. Lo mismo para el segundo nodo del segundo rack. Finalmente hay un data collector que quiere recuperar el fichero. Bien, pues el primer problema que nos encontramos es determinar el subconjunto de newcomers, de nuevos nodos, que minimiza el mincut. Decía Dimakis que este subconjunto venía dado por conectarse a k nodos, cualquier k nodos que ya hubieran fallado. En nuestro caso, esto es algo más difícil de ver qué conjunto es este. Y lo que tenemos que ordenar primero, hemos demostrado que hay que ordenar los racks por número de helper nodes, de manera que el rack 1 va a tener menos helper nodes que el rack 2. Y hemos visto que los primeros helper nodes del rack 1 siempre van a estar en el conjunto que minimiza el mincut. Por lo tanto, vamos a calcular sus incoms. De momento nos olvidamos de alfa, puesto que alfa es estable, es homogénea. Vamos a calcular solo los incoms. Calculamos los incoms de estos RC más 1 primeros nodos, helper nodes del rack 1, y después lo que nos tenemos que preguntar es qué pasa con aquellos nodos que, siendo del rack 1, no son helper nodes. Pues lo que nos va a pasar es que a veces van a estar en el conjunto que minimiza el mincut y a veces no van a estar. Entonces lo que vamos a hacer es en I2 asumir que estos nodos van a estar, vamos a computar su income, vamos a continuar haciendo fallar nodos del rack 2 y computando su income hasta que nos quedemos sin nodos. Para I3 vamos a obviar que estos nodos existen, vamos a considerar que no están en el conjunto que minimiza el mincut y vamos a hacer fallar simplemente nodos del rack 2. Finalmente hay un data collector que se conecta a k nodos. RC más 1 los conocemos, son del conjunto I1, y el resto, pues el resto pueden ser bien de I2, bien de I3. Hemos demostrado en la tesis también que no hay ninguna otra posibilidad, o son de I2 o son de I3, no hay otra combinación posible. Entonces lo que tienen que hacer este resto de newcomers es ver cuál de los dos subconjuntos minimiza la suma de este resto de incomes. Y nos vamos a quedar con el subconjunto de los dos que minimice la suma. Bien, una vez tenemos este conjunto de incomes mínimo, deberíamos ser capaces de calcular la función threshold. Sin embargo, nos encontramos con un segundo problema. Y el segundo problema es que en los modelos anteriores el income del nodo I más 1 siempre era más pequeño que el income del nodo I. Y eso implicaba que teníamos una lista ordenada de valores. Podíamos darle la vuelta y calcular esta función. Si no están ordenados, no podemos usar la misma técnica. Entonces lo que hemos hecho es crear una función auxiliar, una lista auxiliar L, que va a ordenar los valores de I de forma creciente. Una vez hemos construido esta L, vamos a poder computar la función de threshold no en función de los parámetros concretos del código, sino en función de los valores de L. Y esto nos hemos dado cuenta que una vez habíamos calculado esta threshold function era una función que generalizaba las funciones anteriores. Es decir, puedo representar la función de Dimakis o puedo representar la función de Akalagi, en general puedo representar una función de cualquier modelo homogéneo o no homogéneo sobre beta con esta función generalizada en función de los valores income de L. Si comparamos el modelo de racks con el modelo que vamos a llamar de costes estáticos de Akalagi, nos damos cuenta que en teoría deberíamos ser capaces de poder crear códigos que fueran más óptimos en la cantidad de almacenaje y en la cantidad de datos descargados. Además, conforme aumentamos la tau, vamos viendo cómo efectivamente estas cotas se van decrementando. Tiene sentido, nos descargamos más información de los nodos baratos que de los nodos caros.
Es importante ver en esta transparencia además que cuando tau es igual a 1, lo que nos pasa es que tenemos beta c igual a beta e igual a beta, alfa es homogénea, este es el modelo de Dimakis. Exactamente, si uno se pone a calcular los valores para la función de Dimakis, va a ver que son exactamente los mismos que nos da la función de threshold para este caso. Bien, vamos a entrar ya en el último de los apartados, en las conclusiones y posibilidades de investigación futura. Hemos hablado de los cuasicíclicos MSR, hemos dicho que llegan al punto óptimo de la curva dada para los MSRs, para los Regenerating Codes. Además, es importante ver, había una condición que decía que no podía existir ningún código de regeneración exacta en el punto MSR cuando R fuera más pequeña que 2K-3. En nuestro caso, cuando K es mayor que 4, esta condición es R es menor que 2K-3 y sin embargo existen estos códigos MSR exactos. Y esto es efectivamente por el mismo motivo, porque hemos cambiado el problema y eso nos permite romper algunas de las cotas y condiciones que se daban hasta ahora. Además, esta construcción llega a un codet en los helper nodes y una decodificación porque usa sistemas cíclicos muy simple. Por lo tanto, una decrementación del coste computacional. El repair degree es el más bajo posible para un regenerating code, es K+1, y la tasa de transmisión es bastante buena, es un medio comparativamente con lo que hay al respecto de regenerating codes. Finalmente hemos construido estos códigos flexibles de mínimo ancho de banda a partir de los cuasicíclicos MSR y hemos visto que podemos decrementar las cotas que daba Dimakis sobre los regenerating codes. Para ver un poco la importancia que tiene todo este trabajo, bien, Facebook ha implementado hace poco, un año escaso, una capa superior al sistema de archivos distribuido más conocido que es Hadoop de Apache, en el cual se puede usar códigos MDS, hay dos códigos MDS diferentes para implementar y almacenar datos con estos códigos MDS. Aquí en la Universidad Autónoma, Adrià Arcarons, en su proyecto de final de carrera, implementó los cuasicíclicos flexibles MSR como otra opción de códigos MDS. En el modelo de RAX hemos visto que hemos creado un modelo matemático para data centers que hemos visto además que es muy realista porque estamos realmente representando lo que es un data center. Hemos encontrado el conjunto que minimiza el mincut para este modelo. Hemos encontrado una función que generaliza todos los otros modelos homogéneos o no homogéneos sobre beta. Hemos visto que comparándolo con otros modelos, en teoría deberíamos ser capaces de crear códigos más óptimos. Y finalmente hemos visto, en la tesis está visto que hemos generalizado este problema de 2 racks a más de 2 racks, donde la única complicación añadida es calcular este mínimo mincut, el conjunto que minimiza el mincut. Hemos dado un algoritmo a tiempo polinomial para encontrarlo y finalmente usar la misma función de threshold que generalista para encontrar los valores para el modelo concreto. Posibilidades de investigación futura. Hemos pues atacar el problema de decrementar la complejidad computacional tanto de la decodificación como de la regeneración. En este sentido iban los cuasicíclicos. Encontrar límites teóricos a modelos que no los tienen, como por ejemplo modelos no homogéneos, los locally repairable codes, los flexible regenerating codes. Estudiar el comportamiento de los locally repairable codes en el modelo de RAX. Con los locally repairable codes podemos elegir de qué nodos nos vamos a descargar información. Sería interesante ver qué pasaría en el modelo de RAX. Encontrar construcciones que llegan a este punto óptimo que hemos dado, a esta cota óptimo para el modelo de RAX. Hemos dado la cota, pero no hemos sido capaces de encontrar construcciones concretas. Introducir el tercer coste del que hablábamos, de irnos afuera de un data center en el modelo de RAX. Y ya como más general, la posibilidad de introducir el contexto del fichero. Hablamos todo el rato de ficheros como cajas negras de bits que de alguna manera añadimos redundancia e intentamos recuperar cuando fallan. ¿Qué pasa si vemos los ficheros como lo que son, como imágenes, como vídeos, como documentos, y nos introducimos en las técnicas de compresión e intentamos ver cómo estas técnicas de compresión pueden ayudarnos a decrementar la cantidad de redundancia que añadimos?
Y finalmente el uso de familias clásicas de códigos, como pueden ser los códigos convolucionales, que tienen una ventana de reparación, y esta ventana de reparación puede ser pequeña, y por lo tanto el repair degree podría llegar a ser pequeño, o los low density parity check codes, que son códigos con un alto número de ceros y que serían candidatos a ser locally repairable codes. Finalmente, un sumario un poco de cómo ha ido, de dónde se inscribe esta tesis. Dimakis presentó esta temática en 2009 en una conferencia, y esta tesis empezó en 2010 cuando solo había 3 grupos de investigación trabajando en este tema. Dimakis en California, Kumar y su equipo en India, y Ogier y su equipo en Singapur. Y finalmente, pues decir que pasamos 2 meses en la Universidad de California con el profesor Dimakis, que nos ayudó con los códigos cuasicíclicos, que nos recomendó ir por la vía del modelo de RAX, y a día de hoy hay más de 50 equipos de investigación trabajando en este tema, y además grandes empresas como Google, como Facebook, como Yahoo, como Amazon, están poniendo recursos para investigar este tema, puesto que les interesa. Y estas son un poco las publicaciones que han ido saliendo durante el trabajo de esta tesis. Bueno, esto es todo. Muchas gracias por su atención. Bueno, gracias por su presentación interesante, didáctica. Vamos a pasar al turno de preguntas por parte del tribunal. Bueno, felicitaciones por la tesis, felicitaciones a los supervisores. Me ha gustado mucho leerla, está muy bien, me gusta la visión global que tiene de los problemas y de que ha puesto aquí la idea de lo que pasa, y los problemas que ha tratado me parece que son muy reales, muy lógicos, muy bien planteados los dos. Y bueno, me gustaría un poco, para empezar, que explicase otra vez las diferencias entre los tipos de códigos que ha explicado, tipo locally reconstructible, que está en la tesis, sí, que no estaba ahí, locally repairable y regenerating codes, y en qué tipo de contextos o cuándo se usaría uno y cuándo se usaría otro. Bien, los locally reconstructible codes, de los cuales no hemos hablado en esta presentación por falta de tiempo, son los primeros que aparecen, de hecho, históricamente, y lo que cogen es la idea básica de Elias en su artículo de los product codes, y decir, vamos a codificar 2 veces, una para obtener una buena capacidad de corrección y la otra para obtener un grado de reparación bajo. Lo que nos pasa con los locally reconstructible codes, que de hecho diría que a día de hoy son los que más se usan, puesto que Microsoft usa los Pyramid Codes que crearon ellos mismos como códigos en sus sistemas, tienen el problema de que no todas las coordenadas tienen el mismo grado de reparación. Tengo grados de reparación asíncronos, no son el mismo, no son homogéneos para todas las coordenadas. Entonces ellos lo que dicen es, a mí me interesa recuperar los datos, la redundancia no me interesa. Entonces la redundancia tiene un grado de reparación pues más alto que la información. Bueno, problemas que tienen, evidentemente porque si tú almacenas la redundancia y pierdes el nodo de redundancia, de alguna manera vas a tener que recuperar esa redundancia, por lo tanto vas a tener que descargarte datos, ¿no? Los locally repairable codes y los regenerating codes, que quizás son las 2 grandes familias más investigadas a día de hoy, tienen esa grande diferencia, ¿no? entre si permitimos que cualquier subconjunto K de nodos recupere una información o no. ¿Cuándo usaría yo unos y cuándo usaría yo otros? Hombre, yo usaría los regenerating codes cuando tuviera sistemas con mucha probabilidad de fallo. Con mucha probabilidad de fallo podría llegar a pasar que me fallara más de un nodo. Hasta ahora solo hemos corregido un nodo. Hay gente que está empezando a corregir más de un nodo. Pero, ¿qué pasa si yo pierdo muchos nodos? Pues si yo pierdo muchos nodos, lo único que puedo hacer es recuperar toda la información y volver a estabilizar el sistema. En ese caso, un locally repairable code me podría dar problemas, puesto que no cualquier K coordenadas pueden recuperar la información, porque no es MDS. Entonces, yo usaría más bien los regenerating codes como códigos para sistemas con alto número de fallos, y los locally repairable codes seguramente para sistemas más estables. Bueno, la segunda pregunta,
Y he encontrado aquí un poco confuso al principio, porque se hace una distinción, se define los MVS para los códigos y luego se habla de las MVS. Y entonces cuando almacenamos en cada nodo más de una coordenada de la code word, pues los parámetros ya no son los mismos que en el código, y entonces ya no se habla de MVS. Y entonces no se habla de MVS, pero porque podemos alcanzar la distancia de un MVS sin ser MVS, pero un poco deja el concepto que no se sabe lo que estamos perdiendo. Entonces mi pregunta era si era posible de alguna forma estudiar realmente lo que se está perdiendo e introducir una cota, un concepto, una cota que dependa de la cantidad que almacenamos en el nodo y que te indique la máxima distancia que podemos alcanzar teniendo en cuenta la cantidad que se almacena en cada nodo. Porque claro, si almacenamos 1, la sabemos en 10, pero si almacenamos alfa más de 1, ya no sabemos, ya no lo llamamos en 10, pero no sabemos qué pasa. Entonces mi idea era si se podría calcular, si se había pensado, y está en la bibliografía, en algún sitio, cuál sería la distancia, cuánto sería la máxima distancia en función de lo que almacenamos en cada nodo. Tienes toda la razón, es un problema de definición en el momento en que almacenamos más de una coordenada por nodo, entonces se nos pierden ciertas propiedades y hacen mucho más dificultoso de definir el problema. De hecho es un problema que, como se ha visto en los diferentes artículos, es muy reciente y está en permanente redefinición, ¿no? A día de hoy yo no conozco si hay una cota que marque esto de lo que perdemos. De hecho faltan muchas cotas, muchísimas, ¿no? Yo lo único que sé al respecto es que Kumar, en uno de sus artículos, lo que dijo fue que podía simplificar códigos a alfa igual a 1, y que cuando simplificaba códigos a alfa igual a 1 podía trabajar con ellos y después verlos que eran iguales si alfa era más grande que 1 o si alfa era más pequeño que 1. Y a partir de esta simplificación, se ha usado esta simplificación en muchísimos otros artículos. Lo que no se ha hablado, bueno, yo no lo conozco, de esta cota de cuánto llegamos a perder. Vale, de acuerdo. Luego quería hablar un poco de la localidad, y porque me parece que la construcción que se da a mí me gusta mucho porque es muy simple y es muy flexible, y pues es muy bueno para este tipo de problemas porque hay un montón de especificaciones, según donde esté, pues se requiere más una cosa y otra cosa, y otras características, y esta construcción me parece muy buena porque es muy flexible, pero bueno, en la que se presenta aquí no tiene mucha localidad, pero tiene K más 1, o sea que contactar K más 1, ¿no? Para reparar un nodo, se contacta con más 1 y dos operaciones muy simples, ¿no? Pero y siempre n es 2K. Correcto, sí. Pero me parece que la idea de la estructura da para mucho más, que se puede, en vez de depender de K, de los K anteriores, K-1 anteriores, pues se podrían hacer cíclico más chiquitito, dependiendo de lo que uno quiera en función de eso. La localidad sería mucho mejor, aunque se perdería distancia, pero bueno, que no se explica que se puede jugar perfectamente con esa idea, localidad-distancia, y que es facilísimo hacerlo y no tiene por qué tener uno siempre n igual a 2K, y que es mucho más flexible. No sé si tiene si lo han pensado o lo han... Tiene sentido. De hecho, posteriormente a este artículo de los cuasicíclicos
que presentaba en la Data Compression Conference, hubo un artículo en un congreso en el ITW, en el cual, con la idea de códigos cuasicíclicos y Fourier, usaban, bueno, pues creaban unos otros códigos más a nivel telecomunicaciones, no más a nivel Fourier y señales, que no a nivel estricto de Regenerating Codes, pero sí que juegan con esa flexibilidad. Por lo tanto, entiendo que sí que tiene recorrido, estudiar los cuasicíclicos. Son códigos que nos dan mucha simplicidad en la decodificación y en la regeneración. Ya se usan códigos cíclicos para muchísimas cosas por esa simplicidad y tiene sentido, ¿no? intentar ir por ahí. Sí, sí. Bueno, mi siguiente pregunta era para lo que ha comentado de refilón ahora, que es porque una de las cualidades que me gusta del código es que todos los nodos son iguales, o sea, más o menos, pase donde pase, todos tienen la misma. Lo que pasa es que me parece, no sé si lo han pensado, cuando tenemos más de un error, aquí ya depende mucho de dónde ocurren los errores. Si están juntos está muy bien, pero si están separados ya tenemos que leer de muchos sitios si han pensado en ese problema y si... ¿Qué más se va a preguntar? Bueno, pues eso, si habían pensado en cómo, si había alguna forma de... Porque, y si en la práctica, que vosotros habéis hecho cosas prácticas, ocurre que solo un nodo falle, o a mí me parece, aunque como matemático no lo sé, que si pasa uno es posible que pasen dos, unas ráfagas de errores, que se llama. Entonces, en ese caso, ¿cómo podríamos atacar el problema? Porque ahí sí que dependería de la localización de los errores por el código. Está claro que si uno pierde un nodo y pierde uno de los que usa para regenerar ese, entonces tenemos un problema, ¿no? Se habla de que cuando el repair degree es bajo, eso es bueno para sistemas en los cuales pierdo más de un nodo, porque con un repair degree bajo, la probabilidad de que el segundo nodo que pierda influya en este repair degree es más pequeña. Y por lo tanto, en este sentido, dentro de los Regenerating Codes, este código tiene el mínimo posible de nodos usados, que es K+1. Hablabas de... perdón, la segunda pregunta era... De si en la práctica se da el hecho de que... en la práctica, sobre todo en sistemas peer-to-peer, en esos sistemas sí se da muchas veces que perdemos varios nodos a la vez. En sistemas data center hay técnicas, hay estudios, de hecho, que de alguna manera lo que intentan, se van un poco de esta temática, pero lo que intentan es entender los nodos como recipientes de agua y ver cuánta agua tengo que poner en cada nodo para minimizar cuando pierdo varios nodos, ¿no? Y lo que hacen es estudiar cómo puedo separar los nodos, a nivel más práctico, cómo puedes separar los nodos para que no estén dos en el mismo rack, por ejemplo, porque sí que puede haber un incendio de rack o un incendio de sala y pierdes todos los nodos, ¿no? Pero en un data center es relativamente complicado tener dos fallos de nodo sin haber tenido tiempo a reparar uno, porque digamos que en el momento que falla te das cuenta y lanzas el evento de reparación de ese nodo, ¿no? Y hay nodos de repuesto, digamos, como las ruedas de repuesto, tenemos racks con nodos que no se usan y entonces directamente se coge uno de estos nodos que están conectados a la red y se le pasa la información y se regenera el código en cuestión de minutos, lo cual es difícil, a no ser que tengas un incendio de una sala entera o que haya un terremoto y pierdas todo el data center. Entonces, sí, claro, entonces no vas a poder hacer nada, ¿no? Y otra cosa que se ha comentado al final sobre líneas futuras ha sido los códigos convolucionales, y yo creo que los que se presentan aquí tienen mucho que ver con los convolucionales, porque la idea de convolucionales también que depende de los anteriores, no suele ser cíclico. Si han pensado sobre el asunto y en qué casos, porque me da la sensación que los convolucionales funcionarían muy bien
cuando se almacena información en stream o algo así, y se tienen muchísimos nodos, entonces esa ventana de que hablábamos, pues hay mucho margen para moverla. Si habéis pensado y en qué casos funcionaría los convolucionales comparativamente con los cuasicíclicos. No hemos investigado sobre convolucionales. Ahora bien, así intuitivamente parece que tienen mucho sentido, y que tienen mucho sentido puesto que puedo elegir ventanas de reparación. Entonces, claro, ¿cómo distribuyo estas ventanas? Ahora mismo yo no lo sabría decir cómo es la mejor manera. Habría que ver para qué sistema uno quiere hacerlo, para qué sistema práctico, si uno está pensando en data centers, quizá, si uno está pensando en peer-to-peer, si uno está pensando en otro sistema diferente, que no es ninguno de estos dos. Entonces habría que analizar las propiedades que tienen, las posibilidades de fallo, etcétera, etcétera, y a partir de aquí decir, bueno, pues puedo intentar mover esta ventana de esta manera, ¿no? Intentar atacarlo así. Y como habéis hecho cosas prácticas, me estaba preguntando si, como son los cuasicíclicos, al igual que los convencionales, si habéis usado para el data insertion shift registers, y si habéis analizado aspectos o si tiene alguna idea sobre aspectos sobre seguridad, ya que se podrían, no sé, usar los string ciphers y cosas así, que a lo mejor serían códigos muy buenos para implementar seguridad. No sé si es un tema, ¿tenéis alguna idea? A ver, el tema de seguridad es un tema que cada vez que sale un tema nuevo siempre hay, ¿no?, el bracito de la seguridad, ¿no? Esto ya hay gente que se está dedicando a ver cómo esto implica, qué implicaciones tiene en la seguridad, ¿no? A nivel más práctico, lo que hemos hecho nosotros en el trabajo que hacía Adrià era usar lo que usa el sistema de Hadoop, tanto a nivel de seguridad como a nivel hablábamos de distribución y o sea, basamos todo en lo que hace el sistema de Hadoop. Por lo tanto, de alguna manera delegamos esas funcionalidades a lo que ya está implementado a día de hoy. Vale, pues muchas gracias. Decía doctora Barbero que usted quiere... Sí, bueno, gracias por la presentación y me uno a las felicitaciones tanto a ti como a los directores de la tesis. En principio me parece muy loable que en los tiempos que corren alguien invierta tiempo y energía en hacer una tesis, teniendo en cuenta, bueno, pues que el futuro académico no es desafortunadamente nada seguro, y que en otros ambientes pues quizá una tesis no es valorada como se valora en el ambiente académico. Entonces, ya solo por eso mereces felicitaciones especiales, ¿no? No son buenos tiempos para la lírica o para las matemáticas o para lo que sea. En cuanto al trabajo propiamente dicho, sí tenía algunas preguntas. Alguna a lo mejor me ha quedado un poco más clara tras la exposición, que no tenía, porque un comentario que sí quería hacer sobre la tesis es que quizá viniendo de un ambiente más matemático hay cosas que me hubiera gustado que estuvieran explicadas o expuestas de una manera más formal. Los matemáticos tenemos una manera como muy formal, muy rigurosa de establecer los resultados. Se escribe una definición, todo aquello que encaja exactamente en eso es lo que se está diciendo que es, y no se usa para otra cosa. Definición, propiedades, resultados, corolarios, tal. Entonces aquí hay veces que hay algunas explicaciones que me ha costado mucho entender, y que algunas incluso no sé si he acabado de entender del todo. Luego ya me han explicado tus directores que no eres matemático, claro que eres ingeniero. Entonces estás ahí justo en este campo de intersección entre los dos, y claro, a uno nos gusta más el rigor, mientras que a cambio los matemáticos que
pecamos de ser un poco demasiado poco prácticos, nos entusiasmamos con el problema teórico y si esto es aplicable o no, pues, mientras que una cosa que sí me gusta es que los problemas que has abordado son problemas muy prácticos y que son inmediatamente aplicables. Además es como muy novedoso, como habéis dicho, el problema fue introducido en el 2009, con lo que aún no había literatura sobre el tema, lo que por un lado es malo porque claro tienes poco apoyo, no hay de dónde empezar a sacar ideas. Por otro lado es bueno porque claro, no te han pisado todavía las ideas que puedes tener, entonces, pero esto lo veo como muy aplicable, entonces también punto positivo, con el tironcillo de orejas de que quizá en la redacción hay algunos puntos realmente oscuros. Las preguntas ya más técnicas, por ejemplo, en la página 11 por primera vez, pero una vez más se menciona que los códigos Reed-Solomon pues, que no son como demasiado adecuados porque el algoritmo de decodificación puede tener una complejidad alta del orden de línea al cuadrado sin tener la longitud, y esto es verdad para la decodificación, pero aquí no tienes errores, tienes borraduras, tienes borrones, entonces ya no es verdad que los Reed-Solomon tengan esa complejidad. Los Reed-Solomon podría ser, yo creo, perfectamente válido. Otra cosa, durante toda la tesis, según la iba leyendo, estaba pensando qué ganas tengo de preguntarle sobre la posibilidad de usar códigos LDPC, porque como que se presta, ¿no? Quieres tener parity checks que involucren muy pocos nodos cuando pierdes uno. Y entonces justo el último párrafo de la tesis, en posible trabajo futuro, mencionas la posibilidad de usar el LDPC. ¿Puedes elaborar un poco sobre ello? A ver, nosotros nos hemos centrado mucho en Regenerating, que son la otra familia, ¿no? El DPC iría muy bien para los Locally Repairable Codes, que son los que se basan en el código dual. Y es, a día de hoy, es el campo que más está, es el hot topic de esta temática, ¿no? Claro, tiene mucho sentido usar el DPC precisamente con esa idea, ¿no? La del código dual con muchos ceros. Pero no, yo no los he estudiado. Sí que he visto construcciones, he visto gente que está empezando a tirar de estos hilos, pero se van un poco de lo que más trabajábamos nosotros, especialmente en esta última época donde hemos hecho el modelo de RAX, que era un modelo pues, más Regenerating Code que no Locally Repairable Code, ¿no? Cada vez, antes eran 3, efectivamente todo iba en el mismo camino, los caminos se van separando poco a poco y cada vez hay más gente trabajando en ellos. Y sobre lo que comentabas anteriormente de las definiciones, toda la razón del mundo. Incluso a nosotros nos ha costado muchas veces, pero es un problema que se está redefiniendo, es un problema que hay mucha gente, bueno, hay gente implicada y que se discuten muchas veces con qué definición tenemos que jugar. Y también nosotros nos hemos encontrado con la dificultad de decir, bueno, redefinimos nosotros el problema o usamos las definiciones que hay a día de hoy, ¿no? Y entonces hemos tirado por la banda de coger las definiciones que hay a costa de saber que a veces pueden llegar a ser un poco confusas. Sí, pero bueno, incluso en algunos puntos, ahora mismo no sé exactamente, a la hora de probar que siempre se pueden elegir coeficientes para la parte del parity check que verifican que el rango de la matriz es máximo. Está mal eso ha costado muchísimo entenderlo porque me estás mezclando el nombre de las variables con el valor del coeficiente que tiene la matriz. Entonces, por un lado tengo este polinomio, pues ese polinomio ya no es cero. Es decir, sí, ahí es perfectamente definido. Luego otra cosa es el coeficiente que acompaña al monomio y estás usando la misma letra y acostado. Sí. Entonces, tienes algunos puntos de estos así repartidillos por toda la tesis que dificulta el entendimiento. Sí, ese punto
toda la razón. Viéndolo desde fuera nos han dicho que costaba de entender y que no se acababa de entender. Ajá. Te quería preguntar si veías algún inconveniente al uso de los LPC. A ver, los inconvenientes... Claro. Ya digo que no soy un gran experto, pero el problema de usar códigos en general con un alto número de ceros en el código dual provoca que en general las ratios que se me dan para los códigos, para el dual de estos códigos, para los códigos originales, son ratios muy bajas. Y entonces eso es problemático, porque en verdad lo que nos están pidiendo las empresas que están implementando esto es ratios muy altas, ratios del orden de 8-10, de 17-20, de estos órdenes. No nos están pidiendo ratios con mucha redundancia. No, perfectamente contestado. El problema es eso, que tienes cada parity check involucra muy poquitos nodos, pero claro, tienes muchos parity checks. En la página 26, cuando mencionas network coding, la manera de expresar el objetivo de la codificación para redes es un poco extraño. A ver, página 26. The goal of network coding is to reduce the amount of data transmitted between a source and a set of sinks. To reduce the amount of data transmitted. Es como una forma muy extraña de ver la codificación para redes, para networks. Bueno, supongo, claro. Claro, digamos, está visto desde el punto de vista de lo que queremos nosotros, ¿no? Entonces, seguramente hay definiciones, pues esta definición está desde un punto de vista concreto. Para nosotros lo que nos interesa del network coding es precisamente eso, ¿no? Es reducir la cantidad de datos transmitidos. Y en ese sentido iba la definición. Al menos el objetivo para el cual nosotros lo usamos. Quizá faltaría decir eso. Normalmente, como se ve la network coding, es al revés, es incrementar la cantidad de datos que pueden pasar desde la fuente a los sinks, a los terminales. Entonces es como justo la visión... Bueno, si lo miras desde la otra parte, claro, ¿no? Aquí lo que tú quieres es, para recibir una cantidad de datos fija, transmitir lo menos posible a través de la red. Claro. Pero eso era lo que quería que me dijeras. ¿Tenía alguna otra pregunta? De vuelta a esta matriz con las GIS en la que demostráis que existe, teniendo un cuerpo suficientemente grande, siempre existen coeficientes que van a verificar que la matriz tenga el rango máximo. Luego, ¿cómo seleccionáis? Es decir, ¿simplemente se queda ahí o para montar un sistema en la práctica lo que haríais sería probar, testar y conseguir un juego de coeficientes que funciona y entonces ya usar ese, o simplemente dejar que los coeficientes se elijan aleatoriamente y con alta probabilidad funciona, y si no funciona pues elige otro? ¿Cómo iría eso? Nosotros lo primero que hicimos fue probarlo con un programa, ¿no? Cuando hicimos los cuasicíclicos y dijimos, ¿esto se puede recuperar o no? Entonces lo que hicimos es coger un programa y probárnoslo. Y entonces fuimos viendo que conforme aumentaba el cuerpo finito, efectivamente había más facilidad para encontrar estos coeficientes. Entonces cuando fuimos a la estada con Dimakis nos dijo, ¿por qué no intentáis ir por esta vía de este teorema probabilístico del Schwarz-Zippel? Y es entonces cuando lo probamos, digamos, de una forma más teórica, ¿no? ¿Cómo lo haríamos? Hombre,
yo intentaría elegir aquel cuerpo finito que, sabiendo el grado del polinomio, que sé que lo puedo saber, me dé una alta probabilidad de que haya coeficientes. Y una vez cojo esto, elegiría unos coeficientes y los probaría para esos coeficientes. Entonces, si me dan, tiraría para adelante, y si no, intentaría buscar otros. Sí, sí. Claro, si uno coge un cuerpo finito muy grande, pues entonces es muy probable que a nivel random, ¿no? También como lo que se hace con network coding, que muchas veces se dice bueno, pues será suficiente, ¿no? Con random y llegaremos a llegar a los datos. Los coeficientes, sino que cada nodo recibe de manera completamente aleatoria estos coeficientes, y con mucha suerte los terminales recibirán suficiente rango, pero aquí digamos que si tienes tu sistema de discos y sabes qué parity checks estás metiendo en cada disco, entonces dejas que se... Claro, es un poco más complicado. Random, y luego si no funciona, se perdió la información. Sí, es un poco más complicado. Los fijas ya tú, es decir, simplemente sabes que existe, pero luego los eliges trial and error hasta que encuentras una solución. Yo lo haría así simplemente porque quizá en un problema más típico de network coding, uno si no recibe todos los coeficientes, pues simplemente manda un request y dice vuélveme a mandar estos coeficientes que no los tengo, ¿no? En un sistema de almacenaje distribuido esto puede llegar a ser bastante más complicado, especialmente si confías que eso va a funcionar sin haberlo probado antes. Entonces tú confías que va a funcionar y el día que te encuentras el problema es el día que te fallan los nodos, y entonces no puedes regenerar y ahora corre, ¿no? Es un poco complicado. Luego, sobre los dos artículos, en el primero parece que lo habéis enviado a IEEE Transactions on Information Theory, ¿y cómo va? Pues nos contestaron el 20 y algo del mes pasado que les había gustado que cambiásemos algunas cosas, algunas definiciones, y que volviésemos a mandarlo en el plazo de 3 meses. Por lo tanto, entendemos que en eso estamos, lo vamos a trabajar ahora, ya mismo nos pondremos, y mandarlo otra vez con estos cambios de los revisores, y esperemos que entre en el proceso de aceptación finalmente. Y en cuanto al segundo, simplemente lo que he visto aquí en la referencia es, lo habéis subido a Archive, pero ¿se ha enviado a alguna revista? Lo mandamos al Transactions también. Una de las problemáticas de esta temática tan nueva es que hasta ahora, hasta hace muy poco, era un poco difícil encontrar dónde poner estos artículos, ¿no? Y Transactions nos ha dicho que el de Rax, pues que está bien, que ha encontrado algunos fallos, pero que quizá no es la temática que ellos están buscando. Entonces, tenemos que acabar de readaptar con los comentarios de los reviewers, y queremos enviarlo también en breve al ACM on Storage, que es la primera revista que hay al respecto de específico de almacenaje de datos. Entonces, esperemos que aquí les guste más la temática. No. Cuando tienes dos racks, ¿consideras que si recuperas a partir de un disco que está en el mismo rack en el que se había perdido algo o lo que sea, cuesta menos, mientras que si lo coges del otro cuesta más? Pero ¿no es también cierto que puede haber una mayor probabilidad de que si se ha perdido algo en un rack se pierdan más discos en un rack? Puede haber un fallo general en un rack, puede haber un fallo de alimentación, de la fuente de alimentación, y de pronto se pierde justo como los que están en el mismo rack que los que vienen de otros sitios. Y entonces ha habido un momento en el que también has comentado que, claro, si hay un foco en el centro y tal, justo los que están juntos van a ser los que... Sí.
Bueno, de hecho en los Regenerating Codes, el modelo que usamos de Regenerating Code implica, como he comentado en alguna transparencia, que cualquier R, ¿no? Cualquier subconjunto R de helper nodes debería ser capaz de regenerar el fichero, ¿no? Entonces, claro, si pierdes de tu mismo rack y hay muchos helper nodes de su mismo rack y no puedes coger toda la información de los otros, digamos, entonces, claro, tienes un problema. Pero el problema es relativo, es decir,